Muy buenas tardes, ingeniera Tania. Soy el alumno Ali y en este video haré el reconocimiento de este mapa geológico. Y por otro lado, cómo es que voy a llegar a una figura topográfica a partir de un relieve real. En esta primera tarea, como podemos ver, direccioné mi norte en este sentido. Puse una escala de 1 a 5000. Esto significa que un centímetro de este plano equivaldrá a 5000 centímetros de la vida real o 50 metros. Y ahora, ¿cómo voy a encontrar este perfil del corte AB? Lo primero que tengo que hacer es ubicarme en las alturas 50, 100, 150 y 200 metros. Estas alturas lo voy a poner de esta manera. Ahora, ¿por qué puse 250? Para que no supere el límite de altura del corte AB. Ahora, tengo que centrarme primeramente en la curva de nivel con la intersección del corte AB. Ahora, en la primera intersección me dio en este punto, y en este punto la curva de nivel sería de 200. Entonces, en esta intersección bajo verticalmente hacia abajo hasta encontrar el punto de 200 metros. Ahora, en la siguiente intersección podemos ver que también va a pertenecer a la misma curva de nivel. Bajo verticalmente hacia abajo y me tiene que dar en 200. Para la siguiente curva de nivel podemos ver que esta sería de 150. Intersecto y bajo verticalmente hacia abajo hasta encontrar al 150 metros. Para el siguiente sería de 100 metros. Intersecto y bajo verticalmente hacia abajo hasta encontrar el 100 metros. Ahora, para el último de esta parte, donde más abajo donde estaría yendo, encontramos la curva de nivel de 50 metros, intersectamos y bajamos verticalmente hacia abajo hasta encontrar a 50 metros. Esto me va a ocurrir con todas las curvas de niveles, que en este caso estaría representando todas las líneas verticales de color rojo. Y esto me va a ayudar para definir la superficie de perfil del corte AB. Ahora, ¿cómo voy a encontrar los contactos litológicos o cómo voy a saber de dónde a dónde están yendo los contactos litológicos? Como en esta parte podemos ver, este contacto litológico está antes de llegar a la curva de nivel. Si la curva de nivel está a 200 metros, entonces podemos deducir que el contacto litológico estaría aproximadamente a 180 a 190 metros. En esta parte podemos ver que un contacto litológico está entre las dos curvas de niveles. Sería de 150 metros y de 100 metros. Entonces, el contacto litológico estaría a 120 metros. En esta parte vemos que el contacto litológico está a menos de 50. Y así me va a pasar con todos los contactos litológicos, que en este caso estaría representando con estas líneas de color azul que está intersectando. Ahora, para graficar los colores, en esta parte podemos ver el conglomerado. El color amarillo no tenía una simbología, así es que le puse una andesita. El color plomo, blanco, como podemos ver los puntitos, son las areniscas. Ahora, en esta intersección del corte AB con este contacto litológico encontramos una intersección. A partir de eso voy a trazar verticalmente hacia abajo hasta encontrar. Y efectivamente, como anteriormente lo había mencionado, el contacto litológico va a estar debajo de la curva de nivel. Y en este caso también me va a pasar lo mismo. Como podemos ver, este contacto litológico está entre las dos curvas de niveles. Entonces trazo verticalmente hacia abajo y efectivamente podemos ver que este contacto litológico está entre las dos curvas de niveles, que sería de 100, 250 y de 100 metros. Y esto me va a pasar para todas estas. Como podemos ver aquí en la simbología del conglomerado, de la arenisca, de la andesita y con su respectivo color que está representando en este caso. Para esta parte, ¿cómo voy a llevar de un mapa geológico a un mapa topográfico? De la misma manera, intersecto o hago un corte AB. Este corte lo puedo hacer en cualquier punto, pero escogí de esta manera para aprovechar la máxima altura de este relieve. Ahora, como podemos ver, en la primera parte lo puse 50, 100, luego 150, 200 y así sucesivamente hasta llegar a 350. En el primer corte me dio en esta intersección y trazo verticalmente hacia abajo, como podemos ver es 50 y en este punto. Y a la siguiente sería 100, en esta curva de nivel 100, intersecta con este corte AB y bajo verticalmente hacia abajo y efectivamente me da 100. Y esto, como lo había mencionado anteriormente, me va a ayudar para definir la superficie de este relieve o de este corte AB. Ahora, como podemos ver, en esta parte lo puse conglomerado, que me abarca a partir de la curva de nivel de 150 a 200. 150 a 200. Como podemos ver, 150 a 200. Ahora, a partir de 200 metros de altura hacia arriba hasta donde termine este relieve, va a ser la lutita. Como podemos ver, aquí está la simbología de la lutita, del conglomerado y de la arenisca. Ahora, por debajo de 150 metros de la curva de nivel, como podemos ver en esta parte, está la arenisca. Y esto está aproximadamente hasta 75 metros. ¿Por qué? Porque hago aquí una intersección de este contacto litológico, trazo verticalmente y efectivamente me da aproximadamente 75 metros de altura. Para esta parte también en la tarea nos había dejado en este punto horizontal. Yo podía tomarlo en esta parte A y B. Y en este caso, si lo voy a tomar, voy a poder ver el perfil completo de este relieve. Pero como había mencionado, el corte se puede hacer de cualquier manera. Aquí lo puse de 100, 200 y así sucesivamente hasta llegar a 600. Pero en esta parte vemos que hay una capa de un conglomerado. Entonces, ¿cómo voy a ubicar aquí en este mapa topográfico? Lo que tengo que hacer, ya como lo habíamos mencionado, intersecto este corte AB, ubico los puntos y bajo verticalmente para cada uno de ellos. Y se va a formar lo que está de color azul, la superficie de este relieve. Ahora, en esta parte, de la parte donde inicia esta capa del conglomerado, voy a intersectar con este corte.
Bajo verticalmente hacia abajo y podemos ver aquí que está aproximadamente de 300 a 400 metros, más o menos 340 metros. Bajo verticalmente y efectivamente me da entre 300 y 40 metros. ¿Y dónde termina? En esta parte, que sería exactamente en 500 metros de la curva de nivel. Bajo verticalmente y me dará en este punto. Ahora, va a dar un salto. Y va a comenzar en 600 metros, y esta representaría la curva de nivel. Trazo verticalmente hacia abajo y me da en 600 metros. ¿Y dónde va a terminar? En la parte más alta, en esta parte, pero no va a exceder a los 700 metros. Y como podemos ver estos dos puntos, uno, y me daría esta forma, esta capa en este mapa topográfico. Y aquí podemos ver el conglomerado, la figura y el color. En esta parte, ¿cómo a partir de este relieve real voy a llegar a una figura topográfica? Lo primero que tengo que hacer es ubicarme los puntos A y B. Este me representaría el corte. Ahora, como sabemos que de plano a plano está yendo 50 metros en 50 metros, entonces de cualquier punto que haya intersectado, y antes de eso, ¿cómo se genera esta curva de nivel? Esta curva de nivel se va a generar a partir de la intersección de cualquier plano horizontal con este relieve. En este caso, en la intersección me dio en este punto. En la siguiente intersección del plano de 100 metros de altura, o lo que está de color verde, en la intersección con este relieve me dará en esta parte. Pero como no lo he graficado en AutoCAD fácilmente lo hubiera graficado en 3D y hubiera hecho unos cortes con los planos y automáticamente me hubiera botado las curvas de niveles. Pero hay un método. Si sabemos que de 50 a 100 metros hay 50 metros, entonces significa de cualquier punto hacia la vertical para el siguiente corte va a ser 50 metros. Ahora, ¿cómo voy a encontrar este punto azul? Este punto azul se va a generar a partir de la intersección del punto B hacia el foco. ¿Por qué le llamo a este foco? Porque todos se están inclinando, todos se están inclinando hacia esta parte. Ahora, como habíamos mencionado, este punto azul se va a generar a partir de la intersección del punto B hacia el foco con la horizontal. ¿Y esta horizontal de dónde sale? De la altura del punto B hasta el punto amarillo sería 50 metros. Entonces proyecto una horizontal hacia el lado izquierdo. Ahora, estos puntos me van a dar a lo largo de esta curva de nivel. Entonces, la unión de todos estos puntos me va a generar la curva de nivel. Y esto también me va a ocurrir aquí y aquí y aquí. Ya, ahora, ¿cómo voy a hacer en la figura topográfica? Trazo verticalmente del punto B hacia abajo, como podemos ver. Del punto A también trazo verticalmente hacia abajo. Ahora, y esta pertenecería al plano de 50 metros, como podemos ver. La siguiente curva de nivel sería de 100 metros. ¿Y dónde va a intersectar este plano con este relieve? En este punto, sería el lado más extremo. Trazo verticalmente hacia abajo, y como podemos ver es el trazo de color verde, y que sería 100 metros. Y así, para el plano de 150 metros o de color azul con la intersección de este relieve, me va a dar esta curva de nivel. Del lado más externo, trazo verticalmente hacia abajo y me va a generar esta parte. Para esta figura es de la misma manera. Elijo un corte AB y trazo verticalmente hacia abajo para formar la figura topográfica. En este primer corte sería a 100 metros de altura, 200 metros de altura, así sucesivamente hasta llegar a 500 metros, pero no a 600 metros. En esta intersección me dio de color negro, entonces los cortes donde hice el punto A y B voy a trazar verticalmente hacia abajo. Para el siguiente lo mismo. Con la intersección, esta curva de nivel obviamente se va a generar a partir de la intersección de este plano que está de 200 metros de altura con este relieve. Y así se va a formar esta figura topográfica. ¿Y por qué no lo completé aquí? Porque no puedo ver, pero también podría haberlo completado ya sea simétrico a esto. En esta parte también, como en la tarea había dejado así en horizontal, lo puse en esta manera y hice mi corte de esta manera. Ubiqué primero las curvas de niveles proporcionándole una altura de 50, 100, 150 y así sucesivamente llegando hasta 300 metros de altura. Ahora, como lo había mencionado, hago un corte, intersecto los puntos con la curva de nivel y bajo verticalmente y así me va a formar la superficie de este relieve. Y en esta parte, como podemos ver, un cráter. ¿Cómo voy a hacer la figura topográfica a partir de este relieve real? Primero puse aquí este plano que va a estar a 50 metros de altura, 100, 150, hasta 250. Como había mencionado, elijo un corte AB, del punto A y B. Ahora, a partir de este AB, sabemos que de plano a plano va a existir 50 metros de altura. Entonces, de este punto hacia arriba va a haber 50 metros de altura. Entonces, su horizontal me daría en este punto. A partir de este punto también hacia arriba 50 metros de altura y su horizontal me estaría dando en este punto. Y estos puntos me van a definir dónde va a llegar el corte de nivel. Este corte de nivel, este punto va a ser vertical. De la misma manera, en este punto va a ser vertical. Ahora, desde este punto AB, trazo verticalmente hacia abajo, A. De este punto B también trazo verticalmente hacia abajo, B. Y esto me va a pasar para todas las curvas a niveles. Trazo verticalmente y este verde pertenecería a 100 metros. Ahora, ¿cuánto pertenece? ¿A qué altura está
curva de nivel. Como podemos ver, este fue creado a partir de la intersección del plano de color morado, que sería a 200 metros de altura con este relieve. Entonces está a 200 metros de altura, como podemos ver. Ahora, solo va a ser hasta ahí. A partir de 250 metros, como podemos ver, ya no corta a este relieve por completo, sino corta por secciones, por partes, como podemos ver. Y estas se van a generar como estas formas alargadas. Y estas también tienen que estar, de esta manera se tiene que proyectar. Jalo verticalmente hacia abajo y me dio un inicio. Para esta parte también me va a dar de la misma forma. A partir de eso, podemos deducir que la máxima altura que puede tomar este relieve sería a 300. Menos de 300, aproximadamente 280 metros. Y ahora, una vez que supere la máxima altura, empieza a descender, a recuperar su altura anterior. Como podemos ver, el morado era 200, entonces vuelve a ser a 200 metros, como podemos ver aquí, 200 metros. Ahora esta va a ir hasta más abajo, va a recuperar la altura de 200 metros, perdón, de 150 metros, como podemos ver aquí. Para esta parte, para aclarar cómo es que se generó esta curva de nivel, fue de la intersección de este plano horizontal o de los planos horizontales con el relieve. Y estas partes se acomodó de esta manera. Como podemos ver, aquí también lo puse en una altura de 50, 100, 150, 200, 150. Elegí un corte AB, tracé verticalmente hacia abajo de esta manera y las curvas de niveles también se trasladan de esta manera. Esto sería todo, ingeniera. Muchísimas gracias.